Listo, ya estamos aquí desde Ciudad Madero, Tamaulipas, México, para las naciones. El Señor les bendice, el Santo de Israel sea con todos ustedes. Hermanos, hermanas, amigos, amigas allá en las naciones, desde Ciudad Madero, Tamaulipas, México, para todas las naciones. Que Akadosh Baruj Hu, el Santo bendito sea con todos ustedes. Prepárese porque vamos a oír una palabra poderosa de edificación para nuestras vidas y para vivir más consagrados al Eterno, saber cómo hacer la consagración más al Eterno para recibir toda su unción, sus beneficios y la guianza y dirección del Eterno. Bueno, puede ponerle usted como título a esta enseñanza, predicación y ministración. Le puede poner usted como título lo que me conviene y lo que no me conviene. Una, dos, tres, vámonos recio. Ahí. Ahí, como decía usted, ¿verdad? Bueno, vámonos directamente a la Torah, a la palabra. No sin antes decirle que si usted no está suscrito, suscríbase. Dele clic ahí en la campanita para que a tiempo le lleguen las notificaciones y compártalo para que usted sea de bendición a otras personas. El Señor les bendiga. Bien, dele manita arriba, dele manita arriba por favor y compártalo. Entonces vámonos directamente a la Torah, a la palabra. Entonces, como dice el título de esta enseñanza, lo que nos conviene y lo que no nos conviene. Eso dice la palabra, a eso se refiere la palabra, a eso se refiere la Torah, la enseñanza. Es una instrucción de vida. Torah quiere decir enseñanza, instrucción, capacitación, guianza, dirección. Biblia nada más quiere decir un montón de libros en un solo paquete. Bien, entonces es Torah, la enseñanza, la instrucción, la edificación, la conexión con el Eterno, porque es como un maestro conectado con su discípulo. Bien, vámonos directamente a esta enseñanza. Mire, hermano, hermana, amigo, amiga, en la vida todos tenemos decisiones que tomar y a veces tomamos decisiones equivocadas y a veces acertadas, pero la mayoría de las veces las cometemos erróneamente, decisiones erróneas, decisiones equivocadas, es la verdad. ¿Por qué? Porque a la mayoría de la gente le falta el conocimiento de la Torah, de la palabra. Y la palabra es ley, estatutos, principios que rigen la vida del ser humano, dadas por el creador del ser humano, que se llama Yahweh, Yeshua, el Ruach HaKodesh, como lo conocen el Padre, el Hijo y el Espíritu de Santidad. Entonces, es el mismo Dios, el mismo Elohim. Entonces, esta enseñanza va a ver, a usted le va a abrir los ojos, le va a bendecir en muchas áreas de su vida. Si usted cambia, la sigue y empieza a formar hábitos. ¿Me entiende? Empieza a formar hábitos en su vida. Eso es muy importante en la vida. Estoy hablando de hábitos buenos, ¿verdad? Entonces, vámonos directamente a la palabra. Váyase al libro de Primera de Corintios, Primera de los Corintios, capítulo 10, versículo 23. Primera de Corintios 10, 23 dice así: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Todo me es lícito. Es decir, nadie me impide hacer algo. Nada, ni nadie me impide hacer algo. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. ¿Sí? ¿De qué está hablando aquí? De que tomamos decisiones. Y la vida se trata de decisiones, hermanos. Desde que nos levantamos de la cama, desde que nacemos y vamos creciendo, son decisiones en la vida. Cuando ya tenemos ese uso de razón, tomamos decisiones. Decidimos esto, aquello, esto está bien, esto está mal, a nuestro parecer. Y usted se va a dar cuenta en el camino de nuestras vidas siempre tomamos decisiones equivocadas en lo económico, en la salud, en lo familiar, en lo laboral, en todas las áreas de la vida. La mayoría de las veces las tomamos equivocadas porque estuvimos sin el Señor. Y aun cuando hay personas que están en el Señor pero no estudian la Torah,
no leen la palabra, entonces no atienden al consejo de Yahweh, no se dejan guiar y dirigir por sus sabios consejos, y entonces a veces caemos en errores, caemos en equivocaciones y decidimos mal. En los matrimonios, ¿cuántas veces no se decide mal? En los casamientos, ¿sí? En todas las áreas de nuestras vidas usted se puede dar cuenta que son decisiones. Es decir, lo que se conoce como el libre albedrío. Entonces, cuando andamos en el mundo tenemos un libre albedrío. Escuche bien lo que le voy a decir. Cuando andamos en el mundo sin conocer al Señor, tenemos un libre albedrío que nos dio el Señor. ¿Y por qué nos dio ese libre albedrío? Ese libre albedrío fue nada más dado por una razón. ¿Y cuál es esa razón? Para que pudiéramos decidir por Él, por su palabra, por buscar su rostro, su reino, para que obtuviéramos la vida eterna, la salvación de nuestras almas y la comunión con Él y la guianza y dirección de su Espíritu. Eso fue nada más el motivo del libre albedrío. Usted me puede decir, no, pero toda la vida decidimos. Sí, pero le voy a decir una cosa, ya esas decisiones, cuando ya conocemos al Señor, ya no son propias nuestras decisiones. ¿Me está entendiendo? Y si usted después de conocer al Señor quiere ser guiado por sus propias decisiones, va a equivocarse, va a tener errores y le van a salir malas cosas y van a venir las consecuencias. ¿Me explico? Entonces, si nosotros queremos hacer lo que nos conviene, ¿sí? Tenemos que atender a lo que nos dice la palabra del Eterno, los consejos de Yahweh, la Torah, la escritura sagrada del Eterno, porque ahí están consejos de vida, consejos para todas las áreas de nuestras vidas, consejos para la sociedad, consejos para los países, consejos para todo. La palabra del Señor contiene toda la sabiduría en todas las áreas. Pero el hombre hemos querido en el momento de nuestra vida hacer las cosas independientemente de Yahweh, y entonces ahí usamos nuestro propio libre albedrío, entre comillas. Y cuando decidimos con nuestro albedrío apartados del Eterno, entonces cometemos errores y equivocaciones que nos van a costar consecuencias de mal. Pero mire usted lo que le voy a decir. Cuando llegamos a Yeshua, cuando conocemos a nuestro Señor, lo recibimos como Salvador y decidimos entrar al reino del Señor y seguirlo, perdimos el libre albedrío. Y eso a mucha gente no le gusta. Y ahí se ve el orgullo. ¿Sí? Entonces el orgullo sale a flote, la soberbia, la altivez, la arrogancia, la prepotencia, la vanagloria, sale a flote cuando hay una confrontación en nuestro propio ser, en nuestra alma, porque cuando uno de ser esa persona arrogante entra al reino del Señor, y entonces el Señor nos da la pauta a seguir, sus enseñanzas, sus consejos, sus mandatos, sus estatutos, sus lineamientos, ¿sí? Que son buenos, que son sanos, es decir, sanos mentalmente, espiritualmente, sin malicia y sin maldad. Y como estábamos acostumbrados a esa vieja manera de vivir, entonces llegamos al reino del Señor, y cuando nos quita en este libro, nos quiere quitar, Yahweh nos quiere quitar el libre albedrío. ¿Me está entendiendo? Para que no tengamos un libre albedrío, sino tengamos el albedrío que es de Él, es decir, la voluntad de Él, ponerla en nuestra vida y nosotros decidir conforme a la voluntad de Él. Dijo Yeshua, conforme a la voluntad de mi Padre yo hago las cosas, porque no las hago de mí mismo, sino lo que oigo que el Padre me dice. ¿Y dónde nos habla el Padre? En la Torah, porque Él mismo es la Torah viviente. Entonces nosotros, esta enseñanza que les voy a dar es muy valiosa para nuestra vida aquí en la tierra y nuestra vida espiritual. ¿Sí? O sea, se conjuntan las dos cosas. ¿Por qué? Porque somos espíritu y somos materia. Carne y alma, y cuerpo, alma y espíritu. Somos un ser integral, pero estamos hechos de materia espiritual, vamos a llamarle así, de esencia espiritual y de materia física, material, natural. Entonces, pero estamos unidos y nos va a servir para caminar como Yeshua caminaba aquí en la tierra, en lo espiritual y en lo físico, en lo humano, en lo natural, en lo secular. ¿Sí? Él entraba como ahora sí que como Pedro, como dicen por ahí, como Pedro por su casa al mundo espiritual, y andaba en el mundo natural y físico.
Sí, él entraba al espiritual y en el natural. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él seguía los lineamientos de la Torah del Padre. Aún siendo el mismo Elohim, vino en forma de hombre para enseñarnos a nosotros cómo deberíamos de seguir la voluntad del Padre. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es un ejemplo. Él es el mayor ejemplo. ¿Y qué quiere decir esto? Que Él es el modelo a seguir. ¿Qué es un ejemplo? Es un modelo de conducta a seguir por nosotros. ¿Sí? Pero eso es lo que nos cuesta por la soberbia y el orgullo y la altivez. Entonces no queremos dejar nuestro libre albedrío. ¿Por qué? Porque para poder recibir la voluntad de Yahweh y decidir conforme a su voluntad, tenemos que seguirlo, tenemos que estar orando, tenemos que estar en comunión con Él, tenemos que leer la palabra, tenemos que andar haciendo su voluntad, y entonces a la gente no nos gusta, es la verdad, a la carne no le gusta, a la naturaleza carnal no le gusta, ¿sí? No le gusta orar, no le gusta leer, no le gusta sacrificarse, aunque Yeshua se sacrificó por nosotros. Vamos a llamarle sacrificarse leyendo, que no es un sacrificio, orando, que les cuesta a veces en la noche, está uno bien dormido, en la madrugada, aunque sea pararse a orar un momento, en la mañana orar, al acostarse orar. No le gusta la naturaleza carnal, le gusta más estar en el celular, ¿o no? ¿Le llegó, le dolió? Ni modo, es la verdad. Le gusta más estar si estamos en la congregación, la gente ahí puede ver en todo lugar, están con el celular ahí. Imagínense, están en comunión con el Señor y con el celular. ¿Qué quiere decir? Hay que cambiar esos hábitos. ¿Qué pasó? El celular se hace un hábito. Escuchen lo que le voy a empezar a decir, porque esto le va a servir mucho si usted quiere cambiar, si no, sigue siendo igual. No va a tener unción, no va a tener poder, no va a saber la decisión del Señor para su vida, no va a oír la guianza y dirección para su vida espiritual, no va a saber nada de eso. ¿Por qué? Porque todo depende de la decisión que usted tome. Entonces nosotros vamos a tomar una buena decisión, lo que nos conviene. Aquí vamos a hablar de lo que nos conviene, aquí en la vida natural. Escuche lo que le voy a decir, vamos a hablar cosas prácticas. Ya sabe que es espiritual y es en lo natural, físico y material. Entonces vamos a entrar en materia. Miren, todos sabemos lo que nos conviene y no. Por ejemplo, vamos a hablar de la salud, ¿ok? A usted le conviene comer, hartarse de pan, de harinas, en abundancia estoy hablando, ¿verdad? Se puede comer de vez en cuando, pero en abundancia, azúcar en abundancia, refrescos en abundancia, carne de cerdo, mariscos. ¿Le conviene a usted eso? Dígame, hablando sinceramente. Le voy a decir por qué. No es que yo se los quiera prohibir, vaya con el doctor y se los va a prohibir el doctor. Pero si yo se los digo, me van a decir, es que no, eso es muy religioso, está mal. Pero cuando van con el doctor, a él le dicen, sí, doctor, lo que usted diga. ¿Por qué? Por el orgullo de no obedecer. Estamos hablando, ¿verdad? De no creerle a la Torah, a la palabra. ¿Sí me explico? Entonces, si un ser humano aquí nos lo dice, porque es un médico, está preparado aquí en la tierra, se preparó muchos años, estudió, se quemó los sesos ahí, se desvelaba estudiando de medicina, él es la autoridad para mi vida, me está diciendo. ¿Cuánto más si le hacemos caso a un médico? ¿Cómo no le haremos caso al médico de médicos, al doctor de los doctores, al naturista de los naturistas, al que conoce todo? ¿Sí? Entonces, pero estamos hablando de lo natural, ¿verdad? De lo material y de lo físico. Entonces, vamos a hablar un refresco. Su Coca-Cola de 3 litros. Papá. ¿Sí? Fíjese que la gente hasta habla de la Coca-Cola y ¿qué dicen? Oye, ¿qué llevas ahí? Ya llevo el veneno. Ellos mismos dicen. Fíjese usted, la gente misma habla y dice eso. ¿Qué es? Pues ya, ya fuiste por el veneno. Fíjese. Sabiéndolo. No hay ser humano, no hay animal que busque su propia autodestrucción más que el ser humano. Pero no solamente con refrescos, sino con comida, que no es alimento, que es comida. ¿Sí? Hay comida que no es alimento.
Porque Yahweh nos dejó su alimentación en la Torá y Él nos dijo lo que podemos y no podemos comer. Amén. Y nos conviene comer mesuradamente, porque si comemos en abundancia hace daño. ¿Sí o no? Ahora vamos para otra. Mire usted, y usted le voy a hablar en esto mismo, habla de riquezas, de cómo salir de la pobreza y tener para sus necesidades. Y usted va a decir, ¿cómo? Fíjese usted, vamos a hacer aquí práctico, les dije, pero también ahorita vamos a hablar de lo espiritual. Vamos a lo práctico primero. Ahorita, ¿cuánto vale un refresco de 3 litros o 2 litros y medio? Más o menos, aquí en México. ¿Sabe cuánto vale? Como 50 o 60 pesos, por ahí. ¿Sí? Por ahí más o menos, ahí anda el rango. Vamos a ponerle 50 pesos. Vamos a irnos un poquito abajo. Pero no lo toma nada más un día a la semana. Todos los días y a veces 2 veces al día, porque son una familia grande 2 veces al día. Porque toman mucho. No solamente el daño físico que se está causando la persona en su cuerpo, sino también el daño económico. Porque miren, vamos a ponerle que 2 veces compren, son 100 pesos por día. A la semana son 700 pesos. Al mes son aproximadamente 7 por 4, 28, casi 3,000 pesos. Al mes. Fíjese bien. Pero no solo eso. Si empezamos a quitar cosas que no convienen, pues estamos hablando de lo que nos conviene y no nos conviene. Cosas que no convienen, por ejemplo, ¿por qué me tengo que endeudar con una televisión gigante de 80, 100 pulgadas? Porque no la voy a pagar al contado, la voy a sacar a crédito y ya me endeudé. ¿Me está entendiendo? ¿Y por qué se endeudó? Porque no tiene dinero. Quiere decir que no tiene lo suficiente. Cuando alguien saca a plazos, quiere decir que porque no tiene en ese momento el dinero, es decir, no lo tiene. ¿Y qué es lo que está haciendo? Está perdiendo de lo que ya, porque no tenía el dinero. Se trata de gastar lo que, si ya lo tengo, de gastarlo, no gastar lo que todavía no tengo. ¿Me está entendiendo? Ahora, otra cosa, comer todos los días en las calles, en la calle, en restaurantes, en fondas, etcétera, etcétera. Échele la cuenta. Pero si usted compra los alimentos y los guisa en su casa, come más saludable y aparte sale menos. ¿No es cierto? ¿Sí? Las mujeres, ¿verdad? ¿Saben? Entonces, por ejemplo, cosas innecesarias que compra la gente. Si hiciera la cuenta de todo esto, diría, ah, caray, ya ahorita cuánto tuviera en un año, cuánto hubiera ahorrado. Entonces, pero la mayoría de la gente no, siempre están batallando para poder pagar, no tienen de comer, nos falta esto y que aquello, pero ellos ansían tener lo que tienen otros, aunque no tengan la capacidad de comprar lo que otros tienen la capacidad, ¿me entienden? ¿Sí? Tienen un carro de 100,000 pesos, lo están pagando en abonos, pudiendo tener para comprar, pero es que quieren un carro grande, un carro bueno de 200,000 pesos, pero pueden comprar un carro bueno, sabe que están endeudados y están batallando para estar pagando, pudiendo comprarse un carro más económico. Bueno, claro que no te va a comprar una carcachita porque pues le va a salir peor el caldo que las albóndigas, pero comprar uno que sea, o sea, todo eso lo tiene uno que ver, ¿sí? Yo se lo digo porque yo personalmente eso lo practico. Por eso es que me rinde el dinero. Me rinde, la verdad. ¿Sí? Aunque tengo gastos, pagos que hacer, me rinde. Porque evitamos refrescos. Aquí en la casa, hace muchos años antes de conocer, tomaba muchos refrescos. Después, ya cuando conocimos al Señor, dije, 0 refresco. 0. De vez en cuando nos aventamos un refresco porque es obvio. Pero yo estoy hablando de que tenemos que saber, aquí se aplica mucho el sentido común de lo que nos conviene. Aquí no estamos hablando de una cosa espiritual, estamos hablando de un sentido común de lo que nos conviene. A ver, ¿le conviene a alguien emborracharse? No le conviene por ningún lado. Tomar vino, ¿para qué tomar vino? ¿Para qué tomar alcohol? ¿Sí? Ahora lo puedo decir abiertamente, pero yo era alcohólico.
estaba capturado por ese vicio. El Señor rompió las cadenas y me libertó, y por eso estoy tan agradecido, porque tal vez ahorita yo no estuviera aquí, porque yo vi muchos de mis compañeros morir desangrándose horriblemente. Yo fumaba mucho. El Señor me libertó, rompió esas cadenas, me sanó, me liberó de eso. Y entonces, me evité de enfermedades postreras, de desgracias postreras, pero a la misma vez de la economía. A ver, ¿cuánto valen unos cigarros? ¿Sabe cuánto valen los cigarros? Más o menos buenos, arriba de 100 pesos de aquí de México. Para que en otros países sepan más o menos qué alcanza a comprar con 100 pesos. Aquí en México alcanza a comprar usted una media tapa de huevo, escuche, 15 huevos, una media tapa de huevo. Alcanza también para comprar 1 litro de aceite juntamente con el huevo, y para comprar también tomate, 1 kilo de tomate, 1 kilo de cebolla. Ya se hizo una despensa pequeña ahí, ¿verdad? Aunque después parezca pollo comiendo puro huevo, le salgan plumas, pero va a tener que comer. Entonces, fíjese usted, está viendo cómo hay ese despilfarro, no solamente en lo económico, porque la gente se va sobre lo económico, pero en la salud, en su propia salud y la de su familia. ¿Y sabe por qué se lo digo? Porque eso se lo va a inculcar a sus hijos y a sus nietos. ¿Y sabe por qué? Ya cuando están grandes cada quien decide, pero aquí en la casa, desde que tuvieron chiquitos los nietos, ellos no tomaban refresco. Es más, les ofrecí, ya no querían refresco, tomaban agua, o agua, a veces agua de sabor, pero la mayoría agua. Ellos tomaban agua, ahorita ya están grandes, ya son arriba de 20, 21, 23, 24 años. Entonces, ¿sabe qué? Ahorita ya es decisión de ellos, y aún todavía se guardan ellos. ¿Ah? Pero mire lo que le estoy diciendo, hermano. Además, también hasta en la forma de vestir, si no es una camisa o un pantalón o unos zapatos de marca, aunque no tengan el dinero para comprárselo, pero lo sacan con vales para comprar, y ahí están endeudados. ¿Por qué? Porque tenían para comprarse unos buenos zapatos, ¿verdad? Solo que no eran de marca. Entonces, como no les alcanzaba para esos zapatos, sí tenían para comprar los zapatos que no eran de una muy buena marca, pero la otra costaba más de lo doble de los zapatos que iba a comprarse. Y entonces dijo, no, pues mejor los voy pagando ahí, y ya quedó endeudada con eso. No digo que esté mal, puede hacerlo si usted tiene con qué solventarlo, tiene un trabajo donde va, pero es mejor, a mi punto de vista, y creo que económicamente así debería ser, que el que compra es porque tiene para comprarlo, pero la gente compra para endeudarse, porque no lo tiene para pagarlo. ¿Me explico? Entonces para la gente, por ejemplo, es mejor tener un carro endeudado que andar caminando. Pues puede salirle bien si tiene para pagarlo, le van descontando, pero dice, pues tengo soy de planta, tengo mi trabajo seguro de planta, es decir, seguro, no me va a fallar, gano tanto, etcétera, y de aquí calculo, bueno, pues calcula pero le va a salir bien. Pero hay gente que no tiene esas facilidades, pero aún así, como ven que los demás tienen, se meten. Y después yo he visto tristemente que le salen mal el carro, se les descompone, y después ahí está parado el carro, ya no lo pudieron arreglar porque no tuvieron dinero. ¿Sí? No estoy diciendo que no se puede hacer, lo pueden hacer. La persona decide. Pero es que tenemos que decidir lo que nos conviene y lo que no. ¿Sí me explico? Así es. Por eso el apóstol Pablo dice, todo me es lícito, o sea, puedo hacer lo que yo quiera. Decía Pablo, si quiero ahorita puedo seguir haciendo lo que yo era antes. Era pendenciero, peleonero, borracho, la. Estoy poniendo un ejemplo, ¿verdad? Todo eso nadie me lo impide. Somos creyentes, nadie nos lo impide. Pero ¿por qué no lo hacemos?
Porque no nos conviene. ¿Por qué no nos conviene? Porque cuando ya, escuche usted, cuando ya conocemos la palabra adquirimos sabiduría. La palabra es sabiduría. La Torah es sabiduría. Cuando nosotros adquirimos la sabiduría de la Torah, entonces nos enseña esto. Nos dice Yahweh, esto sí, esto no. Camarones no, moluscos no, jaivas no, ostras no, ostiones no, mariscos no, pescados que tengan aletas y escamas sí. Nos dice, estas aves no vas a comer, el águila, el somormujo, el halcón, etcétera. Esas no las vas a comer, y todas esas aves de rapiña. Estas sí vas a comer, y ya da la lista ahí de lo que vas a comer, ¿sí? Entonces, nosotros sabemos lo que nos conviene y lo que no, conforme a la palabra. Pero la persona que no conoce dice, como yo antes en el mundo, ¿verdad? Cuando no conocía, oiga, pues qué sabroso está esta comida, qué sabrosa está. Porque le voy a decir una cosa. Aquí va usted a... Grabes esta frase, que es una frase épica. Nosotros, cuando estamos sin el Señor, hacemos lo que nos gusta, no lo que nos conviene. Pero cuando ya estamos en el Señor y somos sabios, hacemos lo que nos conviene y no lo que nos gusta. ¿Se la aprendió? Cuando estamos sin el Señor, aún conociendo a veces al Señor, si no leemos la palabra, hacemos lo que nos gusta, no lo que nos conviene. ¿Entiende? Y cuando ya somos sabios y leemos la Torah, hacemos lo que nos conviene y no lo que nos gusta. ¿Sí? ¿A quién no le gusta estar comiendo bastante pan, bastante chocolate, bastantes dulces para que al rato tenga diabetes? Y ahí sí o sí va a tener diabetes. Aunque diga, no, pero es que no, que yo que creo en Dios, sí, pero el Señor te está dando la enseñanza. Acuérdense que hace tiempo ya les dio una enseñanza que se llamaba la dieta de Yahweh, donde hablo, y Yahweh mismo habla en su palabra, de que debemos de ser equilibrados en raciones, y lo que podemos y no podemos comer y beber. ¿Ok? Entonces estamos hablando en lo natural, pero no solamente eso. Vamos a hablar también en lo emocional, en lo sentimental, en lo psíquico, para que me entiendan, en lo almático del alma. Porque miren, no nos conviene, dice la Biblia, ser iracundos. Quiere decir enojones, peleoneros, ¿sí? Furiosos, rabiosos, con pleito, explosivos. No nos conviene. ¿Pero por qué no nos conviene? Primero, porque no accedemos a las bendiciones de Yahweh, porque Él dice, pues no. Pero en nuestro propio físico, en nuestra propia vida, nos va a dañar interiormente en nuestra mente y en nuestro cuerpo físico. ¿Me está entendiendo? No todo nos conviene, nos es lícito, me puedo enojar, puedo gritar, puedo pelear, me puedo hacer lo que yo quiera. Pero a la larga o a la corta me va a causar problemas y consecuencias emocionales y físicas. Pero es que tengo razón, porque no estás viendo lo que me está diciendo. No tienes razón, nadie te hizo enojar, te enojaste porque quisiste. ¿Me explico? Porque el yo dijo, ¿por qué? El yo dijo, y la soberbia, ¿por qué me dicen eso a mí? ¿Por qué van a hacer eso? Así somos. Claro que uno se molesta, la diferencia de airarse y molestarse. Dice la palabra, dijo el apóstol Pablo, que uno se puede airar, pero que no le dé lugar al diablo. En otras palabras, airar ahí es molestarse, una molestia. Que te molestó que te hicieron algo. Ok, te molestaste, pero ahí es donde en donde entra tu libre albedrío de la carne, que ya no lo debemos de tener, o
ya no tienes albedrío. Tú dices, yo ya no tengo albedrío, porque yo voy a hacer lo que dice Yahweh, Yeshua. ¿Amén? Lo que dice el Espíritu de Santidad. ¿Qué voy a hacer? Voy a controlarme. Voy a dejar pasar como si ni nada. Es más, ni me hiere, ni me ofende, ni nada a mí. Porque a mí, ¿qué? Me pueden decir lo que quieran. Eso no me ofende. A mí lo que me interesa es cómo me mira Yahweh a mí. ¿Qué piensa de mí Yahweh? ¿Qué piensa de mí el Eterno? ¿Me explico? Claro que cuesta. Es fácil decirlo, pero cuesta. Pero por eso les dije, al ir creando el hábito, al ir creando el hábito se hace un modelo de conducta, un comportamiento. Como uno se comporta, es una conducta. Y esa conducta, al estarla llevando día tras día, momento tras momento, se convierte en un hábito. Y ese hábito va a ser difícil de romper si es un hábito malo. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos que revertir todo eso. Así como en natural, la persona se enfermó de presión alta, de diabetes, de cualquier otra enfermedad, así como llegó se puede revertir. Los médicos dicen, no, es que ya no, que eso es hereditario y que no sé qué, y no es cierto, todo se puede revertir. ¿Sí me explico? Con la ayuda del Padre. Obviamente estamos hablando de Yahweh porque Él es nuestro jefe, Él es nuestro médico, Él es el que nos enseña de las cosas de aquí de la vida y de lo espiritual, de la tierra y de lo espiritual. Amén. Él es. Amén. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es decirle, Señor, ya no es mi voluntad sino la tuya. Dijo Yeshua, que se haga tu voluntad y no la mía. Pero ahí cuesta. ¿Sí? Cuesta, hermanos. Pues esta enseñanza es para tomar en serio la palabra del Eterno, ponerla por práctica porque es de edificación para nosotros, nos conviene. ¿Sí? ¿Por qué nos conviene? Primero, porque vamos a estar sanos, ¿verdad? Físicamente. Vamos a estar, pues, tener lo suficiente y más si Yahweh nos permite para suplir nuestras necesidades de aquí de la tierra. Y nos va a dar que paz, emocionalmente tranquilidad. Porque eso es la palabra, por eso les digo, no es una Biblia, es una Torah, es una enseñanza, es una guianza, es una dirección, es sabiduría. Perdón, para que el hombre pueda guiarse aquí en la tierra y en lo espiritual. Entonces, en lo emocional, ¿qué pasa? Si yo soy soberbio, altivo, y alguien me quiere decir algo y yo le respondo, ¿qué va a pasar? No me conviene. ¿Por qué? Porque si yo respondo igual y empezamos a tener pleito, problema, y llegamos a la violencia, hasta muertos ha habido, hermanos. ¿Sí? Y lo menos es que la gente vaya a quedar herida al hospital o vaya a parar a la cárcel. ¿Sí? No conviene. Y estas cosas la gente no las piensa. Claro, somos espirituales, pero hay que analizar todo. La palabra es práctica y espiritual, porque la Torah es espiritual, pero es práctica para la vida del ser humano aquí en la tierra, porque él sabe, dice la palabra, se acuerda de que somos polvo. Somos carne. Ahora vamos a entrar en el alma, en la concupiscencia del alma, los deseos del alma que son sin el Eterno, transferidos al cuerpo físico. Esto se llama tentación, concupiscencia, carnalidad. ¿Y por dónde entra? Por los ojos y por los oídos, porque somos un cuerpo físico y llegan al alma. Y cuando el alma no tiene al Señor, el alma fácilmente es capturada, atraída y seducida por la carne. ¿Cuesta? Sí. Más ahora salgan a la calle los hombres para que vean si cuesta o no cuesta. Las mujeres parece que andan en la playa, hermanos, en plena ciudad, en pleno centro. Es la verdad. Entonces está reciando
el bombardeo del diablo, yo se los dije, demonios de todo tipo van a salir. ¿Para qué? Para que los hombres estén distraídos con otras cosas. Le conviene a un joven, estoy hablando a los que escuchen, jóvenes u hombres, les conviene a un joven, a un hombre, ir a un lugar, a un antro, encontrarse con una muchacha, tener sus relaciones sexuales o con una que trabaje ahí en esos centros. ¿Le conviene? ¿Por qué no le conviene? Pero si es que fue un rato muy agradable, estuve con esa muchachota y es una 90, 60, 90 y no sé qué. ¿Sí? Pero en ese momento el alma carnal no lo ve así, el cuerpo concupiscente no lo ve así. Pero las consecuencias vienen. ¿Sí? ¿Por qué? Vienen a veces afecciones venéreas fuertes. Esas son venéreas fuertes. Pero hay unas super fuertes que son ya enfermedades como el SIDA, ¿verdad? Como diferentes tipos de enfermedades que hay. Entonces, ¿y qué fue lo que pasó? No nos convino. Pero, ¿qué le digo? La gente a veces cuando no estamos con el Señor, hacemos lo que nos gusta, no lo que nos conviene. Y entonces, si me gusta algo, a mí me gusta ese pastel así bien rico, lleno de mermelada, de chocolate, y hasta se te van los ojos. Pero ¿qué es lo que está pasando? Lo que tú ya estás, porque ya le diste de mucho tiempo azúcar, ya quedó, ya se activaron en tu cerebro el hábito y las serotoninas y las dopaminas y las endorfinas que sentían sabroso comerla porque se quedó aquí. Entonces, al ver esos platillos de azúcar, se va sobre ellos. ¿Me está entendiendo? Y empieza. ¿Por qué? Y dice, pero es que está muy rico, ¿sabes? Sí, porque ya se le hizo un hábito. Y para romper ese hábito se necesita la voluntad, pero no la propia voluntad, porque nuestra propia voluntad no se puede, sino que la voluntad de Yahweh en nuestras vidas, ¿me está entendiendo? Que Él a través de nosotros nos ayuda a romper ese hábito. ¿Sí me explico? Nuestro cuerpo también necesita azúcar, pero en grados no elevados. Todo tiene que ser un equilibrio. Entonces, ¿nos conviene o no nos conviene? No nos conviene. Estamos hablando de lo que no nos conviene. Estamos hablando, ya hablamos de lo natural, del cuerpo físico, de lo material. Me conviene, por ejemplo, vamos a hablar, le conviene a un niño, para que se entienda, una bicicleta que el niño tiene 5 años, le conviene que el papá le compre una bicicleta rodada 28, es decir, de las más grandes, para que el niño ande paseándose en la bicicleta. Pues claro que no. No, pero es que puede aprender, aunque aprenda a manejar. ¿Lo arriesgarías a que se te salga en la bicicleta en medio de la avenida o donde pasan los carros? Pues claro que no. No conviene. Conviene a un adolescente enseñarle a manejar armas. No conviene. Ya hemos visto todas las desgracias que han pasado. Entonces tenemos que hablar cosas prácticas para que remueva la mente de las personas y digan, ah, caray, pues es cierto. Porque a veces no pensamos en eso. ¿Por qué? Porque solamente se piensa en lo que nos gusta y no en las consecuencias. Por eso yo les di una estrategia para poder vencer eso. ¿Cómo le hacemos para poder? Es que me llegan los mensajes de tentaciones, me llegan los mensajes de concupiscencia, me llegan los mensajes. ¿Cómo? Esos pensamientos, ¿cómo evitarlos? Fácil. Bueno, más o menos fácil, ¿verdad? No le voy a decir que es una cosa excelente, pero hay una salida que es, ya practicándola, se hace un hábito. Estamos hablando de eso y va a ser más fácil. ¿Por qué? Porque miren, por ejemplo, hablamos ahorita de que los jóvenes o los hombres van y se meten con una mujer así. Pero es que, ¿cómo van a decir? Pero es que está la tentación y esto, y yo estaba así, estaba sin mujer, o tengo mi mujer, pero no, y nada. Van a decir, bueno, escuche lo que le voy a decir. ¿Cómo evitar eso? Y los pensamientos también.
Ahí le va. El error de nosotros los creyentes y del ser humano es decir, ¿cómo puedo yo evitar esos pensamientos que vienen a mí? No piense en esos pensamientos, piense en las consecuencias. Antes de que piense en eso, piense en las consecuencias. ¿Sí? ¿Me explico? Por ejemplo, usted ve a la persona, a la mujer, el hombre o la mujer al hombre, piense en las consecuencias. No piense en la persona, piense en las consecuencias y va a ver que se le va a quitar hasta como si le hubieran echado un balde de agua, ¿verdad? Y como dijo Pablo, se le va a quitar lo que se está quemando. ¿Sí? Le van a echar un balde de agua de hielo, así como en el fútbol americano que les echan a los entrenadores cuando ganan. ¿Sí? Y como dijo Pablo, más vale casarse que estarse quemando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vas a pensar, ¿y si tienes sida? ¿Me explico? No, pero es que usamos preservativo. ¿Y si tiene otra persona que es un malo que está con ella y yo haciendo eso? Entonces, porque no se piensa en las consecuencias, siempre se piensa en lo que nos gusta, no en lo que nos conviene. ¿Me está entendiendo? Y esa es la clave para poder salir. Hay que pensar en las consecuencias y la gente dice, no es que estoy pensando en eso. Piensa en las consecuencias que no conviene. Por eso Pablo aclaró en lo que dice, todo me es lícito. Te metes 5 minutos y sales con una enfermedad de muerte a veces. Es duro, pero es la verdad. Le compras a tu hijo una motocicleta, tu hijo de 15 años, y andan manejando fuerte. Ya bueno lo quiera y vienen las consecuencias. Porque no pensaron en las consecuencias, sino en lo que les gusta. A todos nos ha pasado, hemos tenido errores y equivocaciones. Para eso son estas enseñanzas, para recapacitar. ¿Sí? Entonces, ¿por qué le digo? Porque son prácticas, hermanos. Son prácticas. Hacemos lo que nos gusta, no lo que nos conviene. Pero si hiciéramos lo que nos conviene, entonces diría, lo que hablamos del refresco de la Coca-Cola o de cualquier otro tipo de refresco excesivamente dulce que sí o sí va a hacer daño. Entonces, ¿qué decimos? No, hombre, si me voy a gastar más de 2,000 pesos, casi 3,000 en refrescos en un mes, imagínate lo que me puedo ahorrar. No, mejor vamos a tomarnos de vez en cuando allá a las 500 si quieren un refresco de sabor y después o tomamos poquito. ¿Sí me explico? Poco a poco y lo va dejando y luego empieza a tomar agua. El agua es vida y salud. ¿Ah? Y entonces, ¿qué? A la misma vez que está ayudando a su cuerpo físico a sanarse, a recuperar sus fortalezas, su salud, está ahorrando dinero y después dice, wow, me rinde y me queda dinero todavía. ¿Por qué? Porque hizo lo que le conviene, no lo que le gustaba. Esa es la diferencia. Entonces, esta sabiduría de Yahweh no es mía, ni de uno propio, es de Yahweh. Aquí está en la palabra. Pero ¿qué pasa? Suena bonito y se lee bonito, pero el chiste es hacerla, ponerla por obra, actuar, accionar. ¿Por qué? Porque la gente se emociona mucho, es como los que dicen, es que ya llegó, como quiera yo, en fin de año como, me emborracho, pero ya el año que entra me pongo a dieta, ya no voy a tomar, ya no voy a fumar. Empiezan por una semana, 15 días y después ya no, se les olvidó. ¿Por qué? Porque separados de mí, dijo Yeshua, nada pueden hacer. ¿Y qué se llama eso? Soberbia, altivez. Cuando nos separamos, apartamos del Señor. Queremos hacer las cosas a nuestra manera y siempre vamos a topar y a tropezar y vamos a caer. Pero Yahweh, que es tan bueno, nos enseña es Oshibaba Kotata, Kurimaka Leiri Baba Chira Makotal Rama. Yo también te amo, Padre. Te amo, te adoro, te alabo, te exalto. Gracias, Hamakori Bachata. Dice el Señor, siervo mío, bueno, por estarles enseñando mi Torah, mi enseñanza para mis hijos que los amo.
Oh, si Raba Kata Tora Masha Karabashi. Gracias, Padre, porque amas tanto a la humanidad. Nos amas tanto, Padre bendito. Gracias, Señor. Bendito es el Eterno. Entonces, fíjese, qué palabras tan hermosas nos da el Eterno, porque cómo nos ama, por eso es un Padre. Nos enseña, es un papá que ama a su hijo. ¿Sí? ¿Usted cree que a Yahweh le gusta pegarnos, darnos nalgadas? ¿Al papá le gusta nalguear a sus hijos? Entonces, ¿por qué los nalguea? Porque está haciendo lo que le conviene al hijo, no lo que le gusta. Al papá no le gusta pegarle, pero le estoy dando sus nalgadas porque es lo que le conviene al hijo. Porque a todo al que recibo, dice el Señor, como hijo, lo azoto porque lo amo, porque yo no corrijo a los extraños, corrijo a mis hijos porque los amo. Kadosh, 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 Yahweh Sebaot. Entonces, se está entendiendo prácticamente esta enseñanza. Ahora, ya vimos lo natural, material, lo emocional. Ahora vamos a ver en lo espiritual, hermanos. Todo me es lícito, mas no todo me conviene. Escuche, aquí viendo donde entra lo más difícil y más duro para la gente. ¿Por qué? Porque cuando la gente no conocemos al Eterno, pero como somos seres espirituales en un cuerpo físico, ¿sí? Percibimos lo espiritual, lo sentimos, porque somos seres espirituales, pero no discernimos lo bueno de lo malo cuando no tenemos al Señor. ¿Y qué pasa? Que cuando tenemos alguna afección, que sentimos que hay algo mal en nuestras vidas espiritualmente hablando, no acudimos a Yahweh por nuestra rebeldía. Acudimos a veces a los brujos, a los hechiceros, a los que echan cartas, a los necromantes, es decir, a todos los que practican artes mágicas, para que se entienda, o artes de oscuridad, o brujerías, hechicerías, como se le conoce. Entonces, hermanos, ¿qué pasa? Allí es muy grave, porque ahí es darle derecho legal a una invasión, escuche usted, una invasión de un ente espiritual maligno que Yahweh no quiere que entre a la vida que Él creó. Nosotros solamente fuimos creados para que habitara en nosotros el Santo Espíritu del Eterno, el Espíritu de Santidad, el Ruach HaKodesh, para que el mismo Yahweh y Yeshua habiten en nosotros, el mismo Elohim viviente. ¿No se da cuenta de lo que le estoy diciendo? El mismo Elohim viviente en nosotros. Por eso es que perdimos nuestro libre albedrío y tenemos que hacer su voluntad. Nos cuesta así al principio. Yahweh sabe que somos polvo, pero Él nos va guiando. Estamos hablando del espiritual. Ahora le voy a decir algo poderoso. Ya vio la frase que le di hace rato. Hacemos lo que nos gusta, no lo que nos conviene cuando no tenemos al Señor. Pero cuando ya lo tenemos, tenemos que hacer su voluntad. Lo que nos conviene y no lo que nos gusta. ¿Ok? Porque hay muchas cosas que nos gustan y son dañinas para nosotros. Nos gusta acudir a estas cosas de oscuridad. A veces. ¿Por qué? Porque el enemigo nos engaña desde afuera. No, hombre, eso es muy religioso, seguir al Señor, ir a una congregación, que te estén diciendo, que te estén hablando. Además, ahí hay muchos pastores, los pastores son bien ladrones, te van a quitar el dinero y el diezmo. Además, los pastores, no, hombre, nada más como el pastor Joel, como el profeta, te va a estar regañando y regañando y regañando, y ya te tiene hasta la coronilla. No, tú lo que te necesitas es alguien que te comprenda, que te entienda, que te dé palmaditas aquí en el hombro y te diga, síguele como vas, ahí en unos 40 años vas a cambiar. Vas a transformarte. ¿Me está entendiendo? Ahora, aún así el Señor, aunque sean 40, 50 años, Él transforma porque tiene misericordia. Pero Él quiere hacerlo mejor, para que no pasemos todos esos 40, 50 años en esa situación de desgracia. Él es bueno, lo que nos conviene. Ahora, ¿cómo sucede esto? Fíjese usted lo que le voy a decir.
nosotros somos el barro y Yahweh es el alfarero. Somos materia, tanto física como espiritual. ¿Sí? Esencia espiritual, materia. Entonces, Él es el alfarero. Pero el barro es una simple bola de masa sacada de la tierra. No tiene forma todavía, no tiene forma, ni usted le haya forma ni nada. Usted dice, ¿qué se puede hacer de ese barro? ¿Qué se puede hacer de ese barro? Todo pisoteado ahí. Escuche lo que le habla el Eterno. Pues de ese barro, Yahweh no lo ve como barro. De ese adefesio de masa de barro que sacó y lo puso ahí en su mesa de alfarero, no lo ve él como una masa informe, como una masa que no sirve. Él lo está viendo porque de esa masa de barro va a sacar una vasija hermosa. Pero escuche lo que va a pasar. Va a haber un proceso. Va a haber un proceso. No nada más pone usted ahí el bulto de masa y ya se creó automáticamente la vasija. No, tiene que haber un proceso. Como lo hace el alfarero, el proceso. Para irle dando yetzer forma. Formándolo. Amén. Entonces, en lo espiritual, así es. El Señor nos va formando. En lo emocional, el Señor nos va formando. En lo físico y natural, el Señor nos va formando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la palabra dice hasta llegar a la estatura y a la imagen del varón perfecto que es Él. Pero escuche lo que le voy a decir. En todo proceso, obviamente, ¿por qué hay un proceso? Porque no es perfecta la masa, está toda deforme. ¿Qué quiere decir? Que hay imperfección. El alfarero se encarga de amasar bien el barro y quitarle las escorias que tenga ahí, las impurezas. ¿Sí? Ya, escoge el mejor barro, libre de impurezas, ahí lo tratan y todo, y después ya. Pero ¿qué le estoy diciendo? Que en el proceso, si hay un proceso es porque somos imperfectos. Y estando aquí en la tierra, siempre va a ser un proceso, porque nadie puede llegar a la perfección. Podemos llegar a la madurez, pero no a la perfección del Eterno. En la Torah, en la Biblia, madurez es perfección, es decir, una persona madura. ¿Qué es una persona madura? Que no se comporta como un niño. Que si porque le ofendieron y le dijeron como los niños, ay, me digo gato, y se enoja, y tú, y se la devuelve, y tú pareces, sus dichos y diretes que se dicen los niños, ¿verdad? Y tú pareces, gallo, y se están según ellos peleando y ofendiendo, ¿verdad? Porque son niños. Entonces dice el Señor que ya no debemos de ser niños, ¿ok? Que ya no debemos de ser niños. Entonces dice la palabra que somos como niños a veces, y cuando el heredero es niño, pues no se le puede dejar la herencia hasta que ya sea maduro. Entonces la palabra del Señor dice que nosotros debemos de madurar. ¿Y cómo vamos a madurar? Por medio de un proceso. ¿Por qué? Porque somos imperfectos. Y la imperfección se tiene que ir perfeccionando. Somos perfectibles. ¿Y quién es el? No nos podemos perfeccionar a nosotros mismos. Tiene que ser el Espíritu de Santidad, el mismo Yahweh, perfeccionándonos. El alfarero, dándonos la forma ideal en un proceso que depende de cómo esté la masa de maleable, porque a veces nos resistimos, ¿sí? No queremos que el alfarero nos dé la forma,
depende de cómo esté la masa de bien maleable, va a ser el proceso del alfarero. Y el alfarero es nuestro Padre, es Yahweh. Él es el que nos va a dar la forma. Y Él quiere que tengamos la forma de su Hijo Yeshua. Y así tenemos que dejarnos moldear. Pero es un proceso. Y en todo proceso es porque hay una imperfección. Si fuéramos perfectos, si ya hubiera estado creada la vasija automáticamente, pues ya no hay nada que hacer. No hay proceso. ¿Me explico? Pero en el proceso, primero le da unas zarandeadas así. Agarra la masa y ¡pum! Le pega así la levanta y la azota. ¡Pum! Haga cuenta que usted es la masa. ¡Paz! La azota. Porque dice que Él a todo el que recibe por hijo azota. Y castiga a todo el que recibe por hijo, dice. Entonces, ¿por qué? Porque esa es una palabra tan hermosa. Porque mire, usted siendo padre o madre de sus hijos les puede dar de nalgadas, pero a los vecinos no, a los de enfrente no, aunque se porten como se porten. ¿Me está entendiendo? ¿Y por qué se los da a su hijo? Porque a sus hijos quiere corregirlos y quiere lo mejor para ellos, porque eso es lo que les conviene. Porque dice el Señor, si tú no los amas, no les vas a dar con la vara, no los vas a corregir, pero el que los ama los va a corregir. Entonces, así es el asunto. Y en lo espiritual, no conviene que vayamos a consultar personas espirituales que están apartados de la voluntad de Yahweh, que trabajan con el otro lado, con el lado oscuro, aunque aparentan, escuche usted, que son de Yahweh. Porque usted ve que hay lugares donde van y miren, nosotros creemos en Dios y tienen ahí un crucifijo, y miren, tenemos una imagen según ahí le llaman la Trinidad, y todas estas cosas trabajan. Pero tienen también otras brujerías ahí, hechicerías, que aceites, que brebajes, que no sé qué tanta cosa. Y la gente pues ignorante entra. ¿Sí? ¿Y qué es lo que pasa? Se le da el derecho legal al enemigo de entrar. Antes no estaba afuera, solamente lo estaba influenciando por medio de mensajes a su mente para que aceptara. Entonces lo hace, hizo algo que le gusta, a la gente le gusta eso. Les gusta además porque viene de generaciones, entonces lo hacen. ¿Y qué pasa? Pues dicen, mira, sí funcionó que el brujo, que la bruja me hiciera este brebaje o que me hiciera estos rituales y mira, me curó. Entonces iban buscando la sanidad, los curó, entre comillas fue una sanidad engañosa, pero ya los tiene capturados el enemigo en su mente, porque al enemigo no le importa si se sana o no, al enemigo lo que le importa es que el alma no se salve, porque el diablo lo que quiere es que se pierda la humanidad, y Yahweh lo que quiere es que todos vayamos a Él y procedamos al arrepentimiento. Nos conviene entonces seguir al Señor y dejar eso. No nos conviene ir a estas cosas. En lo espiritual estamos hablando. No nos conviene dejar de orar. ¿Le conviene a usted dejar de orar? No. ¿Por qué? Porque el que deja de orar va perdiendo su cobertura y se va debilitando espiritualmente. Mire, la palabra del Señor, el que deja de leer la palabra, deja de comer el alimento. El que deja de orar, deja de beber el espíritu. ¿Me está entendiendo? La palabra es maná, es el pan de vida, es el que te va a dar la vida, te va a fortalecer, así como lo natural que comes, te va a fortalecer también la palabra en lo espiritual. Estamos hablando ahora de lo espiritual. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando dejamos de comer y de orar, dejamos de alimentarnos con la comida que es la palabra y de beber el agua espiritual que es el espíritu. Entonces perdemos la alimentación espiritual, nos debilitamos y el diablo, Amalek, figura del diablo, ataca a los débiles. ¿Me está entendiendo? Porque sabe que están en un estado de debilidad. ¿A qué se llama debilidad? Debilidad a que es más fácil que caigan en sus trampas, en sus engaños, en las tentaciones. Esa es la debilidad. ¿Me explico? ¿Y por qué? ¿Cuál fue la causa? De que dejaron de orar.
les gusta más estar, como les digo, metidos en el celular. Está bien, pueden ver el celular y todo, pero tienen que tener sus momentos de, de destinar sus momentos, de apartar sus momentos para estar en comunión con el Eterno, para leer la palabra, para discernirla, para estudiarla, no nada más. Mire, si nosotros nada más comemos la palabra, escuchen, espiritualmente somos como las vacas. Deberíamos de ser como las vacas. ¿Por qué? Porque las vacas no solamente tragan el pasto, lo rumian, lo devuelven nuevamente, el bolo se llama, y lo vuelven a digerir aquí, a desmenuzar. Lo vuelven a echar y lo vuelven otra vez. Y luego ya te lo traen. Así debemos de ser nosotros, leer la palabra, pero no de corridito. Volverla a leer en ese pasaje que estamos viendo, esa escritura, y empezar a discernir, a tratar de entender, pedirle al Padre que nos dé la revelación. ¿Me explico? Y entonces cuando usted ya la digiere, pues mire, si no la digiere, ¿qué pasa en lo natural cuando no digerimos? Da una congestión, indigestión. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si oye usted una palabra que diga aquí, que no la entiende, no la capta, se indigesta porque no la digirió. ¿Y por qué no la digirió? Porque no buscó, ni investigó, ni la meditó en el Señor. Esa es la digestión que tenemos nosotros. ¿Y qué es lo que pasó? Que se le atragantó la comida, se le hizo un bulto aquí, pero no fue digerida. Eso es lo que pasa. En lo natural. En lo espiritual puede pasar lo mismo. Si solamente la leemos así de corrida, o sea, nos la tragamos así, la leemos, así ahí quedó. Y luego, es como, miren, ¿usted ha visto cómo comen los animales? No, esto no es para ofender a nadie, pero ¿ha visto cómo comen los perros? Los perros ni mastican la comida casi, nomás le dan así un tastas y para adentro, pero ellos porque tienen aquí unos ácidos tremendos en el estómago y lo deshacen. Pero usted trate de hacerlo así, nosotros no podemos. Lo pasamos así y hasta se siente que pasa aquí, no se siente uno lleno. ¿Por qué? Primero porque no lo masticamos bien, segundo porque no lo rumiamos, no lo meditamos, no lo indagamos, no estuvimos ahí con el Eterno. Entonces, no nos conviene, hay cosas que no nos conviene, aunque sean aparentemente buenas. ¿Por qué? Porque ya vimos de lo espiritual. No, es que ahí también hablan de Dios. Escuchen, hay creencias cristianas, denominaciones cristianas, que aparentan ser de Dios, de Yahweh, pero no lo son. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? Solamente la persona que lee y que estudia la Torah va a saber cuando es una doctrina sana. ¿Sí? Entonces, si la persona empieza a comer de la doctrina que no es sana, no le conviene, aunque parece bueno, aunque hablan de Dios y aunque dicen que hay que tener amor, pero con sus hechos lo niegan, o con las doctrinas equivocadas, o con otras, tratando de meter una religión en lugar de una relación real y verdadera con el Eterno. ¿Me explico? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, porque estos son ejemplos. La palabra nos da ejemplo. ¿Qué es un ejemplo? Es que yo tengo que imitar lo que hace una persona en la palabra que sea bueno para mi vida, conforme a la palabra. ¿Sí? Ese es un ejemplo. El ejemplo es el modelo a seguir, es Yeshua. Y los siervos que hicieron la palabra, que llevaron a cabo la palabra de Yeshua en la voluntad de Yeshua.
Pablo dijo, sean imitadores de mí, como yo del Mesías. ¿Por qué se ponía él? Decía, véanme a mí. Yo he tratado de caminar, aunque me han levantado y me han dicho de todo, pero Yahweh sabe cómo estoy yo. Ustedes han visto que yo les estoy dando la buena doctrina, la sana doctrina. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podemos entender? En la palabra leyéndola. Saber si es una doctrina buena o no, porque a veces pensamos que es algo bueno, pero no es bueno. ¿Sí? No quiero entrar aquí en detalles más porque no quiero ofender a ningún pastor ni a los siervos de Yahweh. Pero, hablando de lo más básico, siempre les hemos hablado aquí del nombre porque el nombre es sobre todo nombre. El nombre es Yahweh, el nombre es Yeshua, pero yo no me voy a poner a altercar con una persona que cree en Jehová y que cree en Jesús. Bueno, están en ese nivel, pero si no quieren entender, pues allá ellos. Yo solamente los pongo en la mano de Yahweh y le digo, enséñales la verdad, Señor. Y si yo estoy equivocado, enséñame la verdad. Porque aquí en la vida les dije, la imperfección viene primero, porque si no hay imperfección, no nos puede el Señor moldear. Porque pues si es perfecto, pues ¿qué te va a moldear? Por eso es que, para que haya un proceso en la vida de la persona, debe de ser imperfecta, porque por eso dijo Yeshua, yo vine a los que están enfermos, no a los sanos. Todos estamos enfermos y la enfermedad se llama imperfección, porque pecamos, resbalamos, nos equivocamos, cometemos errores, fallas, la. Pero él, como es bien lento para la ira y es bueno y grande en misericordia, pues entonces él dice, pues esta vasija yo la voy a hacer, pero la saqué del polvo, pero va a ser para la honra mía, para mi gloria. ¿Sí me explico? No, hombre, si tan solo las tazas, hermano, estas tazas, mire, se ven bonitas. Esta es una vasija, la hizo un ser humano. Y usted dice, wow, qué bonita está. Ahorita ya está medio viejita, pero ahí está. Usted le puede echar aquí café hirviendo, acabando de salir el café hirviendo, y no se quiebra. Se va a quebrar allá dentro de no sé cuántos años. ¿Por qué? Porque pasó un proceso para hacer esa perfección de poder resistir, eso es lo que me refiero. Pasó un proceso. Pero si esta vasija nada más la hubieran puesto en el sol, que se endureciera con el puro sol, pero no la ponen en el horno a tantos grados centígrados, y usted le sirve café o agua fría bien helada o café bien caliente, la vasija se quiebra porque no pasó todo el proceso. Entonces quiere decir que era una vasija imperfecta. Pero Yahweh nos quiere hacer vasijas perfectas, vasijas para honra y gloria de Él. Yo lo amo mucho. Lo amamos, ¿verdad? Porque conmigo ha batallado el Señor. ¡Ah, su nombre! Traigo chipotes por todos lados, hermano. Aquí en la cabeza, chichones. Porque ya ve cómo agarra el alfarero, así agarra la masa y la hace así, luego ¡paz! En la mesa para que se vaya aflojando y vaya haciéndose maleable. Pero uno está duro, está tieso, no quiere entender. Y paz. Y pues me tocaban siempre en la cholla, en la cabeza. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Pero ya uno se da cuenta de que es el alfarero el que le está dando, entonces uno se pone, sí, está bien, Señor, me pongo blandito, ya. Me pongo suavecito, ya. Soy una masa maleable para que me hagas a tu imagen. ¿Sí? Pero mientras seamos una masa dura, pues nos va a aflojar a golpes, nos va a amasar a golpes hasta que ya se pueda hacer una buena vasija. ¿Pero para qué es? ¿Nos conviene o no? Y si nos deja sin proceso, ¿qué pasa? Nos desviamos, nos apartamos y nos vamos a tener consecuencias muy duras, más de las que hemos tenido por nuestra desobediencia, pero aparte vamos a ir a parar a un lugar que no quiere Yahweh, que es el lugar de tormento, el que llaman infierno, el Hades, y después de ahí al lago de fuego. Él no quiere eso.
Entonces nos conviene que nos dé el tratamiento y el proceso para hacer una buena vasija. Ustedes saben que las vasijas pasan por el fuego. ¿Sí? Sí. Wow, está duro pasar por el fuego, ¿verdad? Pero dice el Señor, aunque andes en el fuego, la llama no arderá en ti. ¿Qué es lo que está pasando? El fuego nos está haciendo más fuertes, más resistentes. ¿Por qué? Porque la vasija se calienta a muchos más grados centígrados de los que se le van a poner cuando esté hirviendo el agua. Entonces ya dice, no hombre, ya fui tratado en el fuego a 1000 grados centígrados y luego ya me están echando agua que está a 100 grados centígrados, 108 grados centígrados, pues es como si nada, no me hace nada, porque la vasija está bien formada, está bien fuerte, el proceso, aunque hay que evitar, nosotros somos los que alargamos o acortamos el proceso. ¿Sí? Si hay buen sol, el proceso va a ser más rápido, porque se seca más rápido la vasija y de ahí la meten directamente al horno. Pero si no hay sol, si hay nubes, tarda en secarse la vasija, más la tienen que dejar hasta que esté bien seca por el sol, por ratos que salga y luego la guardan. Entonces, pasan días y luego ya la meten al horno. Después sale del horno y ya la pasan. Después del horno, ¿qué pasa? ¿Pero qué le falta? Exacto, mire, aquí trae, no se alcanza a ver allá, pero aquí trae unos adornos, están como repujados aquí y se ven bien bonitas. Y tenemos otras con una figura de manzana, así muy bonito, ¿verdad? Entonces, ¿qué es eso? Si esta vasija hablara, diría gracias al alfarero, ¿verdad? Porque me hiciste muy hermosa y con mucho cariño, me adornaste, me pintaste. ¿Y para qué es? Bueno, aquí tiene café, pero nosotros somos vasijas para recibir su Santo Espíritu, su llenura, su aceite, su shemen. Bendito es el Eterno. Entonces, pues ya estamos acabando esta enseñanza, hermanos, hermanas. Que lo que nosotros queremos, lo que yo quiero es que sepamos conscientemente, con sentido común y con sentido espiritual, discernir lo que nos conviene y lo que no nos conviene. Pablo lo dijo muy claro. Claro que todo nos es lícito, hermanos. Todo nos es lícito, mas no todo conviene. ¿Ok? Hemos visto muchas cosas que Yahweh no quiere. La gente culpa a veces al Eterno porque han sucedido desgracias, hermanos. Pero Yahweh no quería que esas desgracias le sucediera a la gente. ¿Sí? Desgraciadamente han pasado cosas que no voy a nombrar porque por respeto a las personas, pero cada quien sabe, ¿verdad? Lo que ha pasado en sus vidas, con sus familiares. Entonces, ¿por qué fue esto? Porque hicimos cosas a veces que no convienen y hubo consecuencias. Hermanos, todos vamos a tener fallas, pero evitemos que sean garrafales. ¿Me explico? Porque a veces hasta inconscientemente hacemos cosas que no convienen. ¿Por qué? Porque ya fueron hábitos que estuvieron ahí, arrastrados de mucho tiempo, se fueron ahí almacenando y se hizo un comportamiento, un hábito, una costumbre. ¿Cómo se hizo? Al estarla repitiendo se hacen los hábitos, se hacen por repetición. ¿Sí? Un hábito es por repetición. Si usted quiere aprender algo malo, lo va a repetir y lo va a repetir hasta que usted va a quedar integrado en su ser, en su alma, en su mente. ¿Ok? Y automáticamente va a hacer eso. Es como, por ejemplo, aprender a manejar un carro, o una bicicleta, o cualquier otra cosa.
Al principio tiene que concentrarse en cómo va a mover el volante y voltear a ver la palanca de velocidades y el freno y el clutch y al principio. Pero empieza a practicar, pasa una semana, 15 días, 20 días, un mes, 2 meses, 3 meses, un año y usted ya ni siquiera voltea a ver. Usted ya tiene aquí grabado en su mente los movimientos, pero no son movimientos que usted los piensa, son automáticos. Es el subconsciente que está trabajando. Y el subconsciente va a hacer lo que le dicte la conducta que usted tuvo, porque el subconsciente va a decir, eso es lo que le agrada a mi amo. Y eso tengo que hacer. Si le mete usted alcohol, eso es lo que va a pasar. La mente que se conforma el cerebro de dopaminas, de serotoninas, de sustancias que causan gozo, alegría y deleite por acciones que hicimos o por cosas que comimos, van a decir eso es lo que yo tengo que seguir haciendo. ¿Me entiende? Se hizo un hábito. ¿Por qué? Por un comportamiento y se transformó en una conducta. ¿Entendió? ¿Cómo fue eso? Por un comportamiento. ¿Ok? Que se hizo consistentemente. Es decir, que se estuvo repitiendo y repitiendo y repitiendo y se convirtió en una conducta. Un hábito, y ese hábito nos lleva a la conducta. Y lo dice la palabra. ¿Cuál es su pensamiento en su corazón, en su mente? Así es él. Los sentimientos se pueden convertir también en eso. Si usted está practicando la tristeza, la negatividad, los malos pensamientos, los sentimientos que son el corazón, para decir así, el interior, son los que sienten. Ese sentimiento, cuando sucedió alguna circunstancia y usted ve otra cosa, ese sentimiento va a traer un recuerdo. Y como usted tuvo mucho tiempo con ese sentimiento de tristeza, de angustia, de aflicción y de dolor y así, entonces se le va a repetir y se le va a convertir en un hábito y le va a ser muy difícil ser alegre, ser feliz, ser contento. ¿Me está entendiendo? Pero la solución está en el Señor. Mire, a mí ya se me hizo un hábito, mi esposa lo sabe, no me deja mentir, ¿ya? Yo siempre me levanto alegre, feliz, hasta bromeando. Sí, ya se me hizo un hábito, porque yo desde que me levanto ya estoy hablando con mi Padre, con el Señor. Se me hizo un hábito levantarme para orar. ¿Sí? Se me hizo un hábito. ¿Por qué? Porque pero la gente no se le puede hacer un hábito porque la gente es emocionalista. ¿Sí? Dice, sí voy a orar, sí voy a orar. Ay, qué bueno, hermano, hermana, qué bueno. Lo hace un día, 2 días, a lo sumo a veces 3, a veces hasta puede durar una semana. Pero ya después ya no. ¿Me entiende? Y eso fue puro emoción. Entonces, como nada más fueron 7 días, no se convirtió en un hábito. Porque los hábitos se convierten, depende. Algunos dicen que de los 21 días en adelante, a los 66 días, al año, dependiendo del hábito que sea. Y como el hábito de orar nadie le gusta primero en la carne, y aparte el demonio bombardeándole que no, que para qué, que no, y le mete flojera, le mete sueño, pero para otras cosas se levanta rápido la persona y va. ¿Sí me entiende? Porque ahí se va a dar cuenta la persona que no tiene el hábito. ¿Por qué? Porque no dispuso a hacer la voluntad de Yahweh. Fue vencida la persona. Y es inconstante, de doble ánimo en todos sus caminos. Yo oro en la mañana, antes de acostarme oro, en la madrugada también otro rato, y así. En la tarde oro, en la mediodía oro otro rato. Voy caminando, voy orando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la oración es la bebida espiritual. Y la palabra, la comida espiritual. Y entonces, ¿quién se pone fuerte? El alma, el espíritu y el alma.
y podemos vencer esos malos hábitos que tenemos. En todo. ¿Sí? ¿Y cómo va usted a vencer esos hábitos? ¿Cómo le dije para resistir aquí en la mente? ¿Cómo va usted a rechazar esas ideas de las ganas que le dan de lo que le gusta, comer lo que le gusta? No. Va a pensar en las consecuencias. No, por ejemplo, un pastel ahí, así grande o que quiera comer mucho dulce, usted lo va a ver. ¿Me entiende? Pero usted, la gente se deja llevar por los deseos de los ojos. ¿Sí me explico? Porque es un pastel de 3 leches y está rociado de chocolate arriba y trae unas fresas bien dulces y mermelada de fresa. O sea, la persona se enfocó en el pastel. Pero yo le digo, usted piense de este lado, a un ladito del pastel, ponga usted ahí, las consecuencias que pueden venir. Diabetes, ¿sí? Problemas renales. Entonces ya empiezas a ver y dices, ay, pues sí, me gustas mucho, pero yo voy a hacer lo que me conviene. ¿Me está entendiendo? Ahora no estoy diciendo que no puede comer pedacitos. Y con eso, y al mismo tiempo que va comiendo poquito, dice el subconsciente en el cerebro, dice, pues como que ya no le gusta tanto, entonces ya voy a comer poquito. Y luego ya no come, pues como que ya mi patrón me dice, o sea, el patrón es mi alma, mi mente, que ya no coma, pues ya no como. Se acostumbra a la persona, se le hizo un buen hábito, y ya después es como en el alcohol. ¿Cómo le hice yo para dejar el alcohol? Con la palabra. No fue por mí. Huye de las pasiones juveniles. ¿Qué es una pasión juvenil? Es decir, de alguien que se comporta como un niño. Para que me entienda, que no conoce la palabra. Un niño va a hacer todo lo contrario. A un niño le dice, no te subas ahí a ese mueble ni estés saltando ahí. El niño va y brinca y salta ahí. Ahora, ¿te dan ganas a lo mejor de tomarte una cerveza o de fumarte un cigarro? Ok, ay, que hace mucha calor y que sabe bien sabrosa la cerveza, hasta la combinan con cosas que le dan un buen sabor. Pero ¿qué pasa? Piensa en eso, está bien, la ves y todo, pero piensa a un ladito en las consecuencias. ¿Sí? Cirrosis, hígado graso, ¿sí? Con enfermedades tremendas, hepatitis, con tubos por aquí, tubos por allá, en el hospital. Ah, caray. Pero aún así, hay personas que ni así entienden. Porque ahora en las cajetillas de cigarros, por ejemplo, está saliendo ahí personas reales que permiten que le toman fotos, ¿verdad? En las camas de hospitales con tubos y bien malos, graves. Y es horrible ver eso, pero aún así las personas lo compran. Y aún así viéndolo se lo fuman. ¿Qué pasó ahí? Que aparte de que se le hizo un hábito, está capturado en su mente por un espíritu malo que le está dominando. Eso se llama dominio demoníaco, dominio espiritual, dominio de la mente. Entonces, ¿qué se requiere ahí? La fuerza de voluntad, pero no por él, sino por el Señor, y una liberación de espíritus que ya entraron. ¿Sí? Y entonces, ¿cómo dejé yo de fumar? Nadie me dijo. No me decían algo práctico. ¿Qué hice yo? Me fumaba muchos cigarros, 2 cajetillas de cigarros o más a veces al día. Entonces, ¿qué hice yo? Pues no podía, querían mis fuerzas, pero no, Señor, ayúdame. Y me dio él la sabiduría. Y me dijo, pues si te fumas 2, te vas a fumar una. Y lo vas a ir espaciando. Ah, bueno. Eso fue lo que yo pensé, pero yo pensé que era mi pensamiento, pero ya sé que vino de él. Y después, al otro día o los 2 días, 15 cigarros. Ay, dije, ya 15, qué padre, ya pude. Y despacio, y luego ya 10, y luego 5, y luego 3, y luego 1.
Y luego, 0. Y luego dije, ah, pero ¿qué hice? Me aparté de las pasiones juveniles, es decir, de los deseos que somos como niños, porque un niño no sabe que le va a hacer daño. Y mire, aquí voy a aprovechar a los padres, usted no les siga dando tanto dulce. Mire, los niños, pues hágalo por amor a sus hijos, por amor a usted, sus hijos, su familia. Yo he visto que niños les compran, miren, montones de dulces así, montones de dulces con paletas y dulces, chocolates y nieves. Claro que a los niños les gusta, y en esa etapa pues como andan corriendo y todo, liberan todo eso más rápido y las toxinas, pero algo se va quedando y al paso del tiempo va a surgir. Por eso México tiene uno de los países con más obesidad en todo el mundo y con más diabetes en todo el mundo. Pero todo eso se puede revertir con la guianza del Señor. Todo está en su palabra. Bueno, ya sé, allá los que van a ver este video van a decir, no hombre, le hubiera seguido 2, 3 horas más, sígale, pero no. Poquito porque es bendito. Porque si les doy muchito, se pueden atragantar en su buchecito. ¿Sí? Y no quiero que tengan una digestioncita que los vaya a llevar a la camita. Quiero que sea de bendición para todos ustedes. Entonces ahí la llevamos, vamos a ir, pero hermanos, hay que practicar esto. Fíjense en las 3 áreas, es larguísimo, pero eso queda aquí. Páselo al corazón, al interior, que quede en su alma y denle vuelta. Digiéralo, vuelva a ver la enseñanza si gusta. Y va a ver usted que al estar practicando, viendo, practicando, si yo veo todos los días videos de chistes, ¿qué va a pasar? Se va a hacer una persona tonta. ¿Me está entendiendo? Se va a hacer una persona tonta o de cosas vanas, vamos. ¿Verdad? Entonces, termino diciéndoles que dice que no todo nos conviene y que no todo edifica. Termino con esto de edificar en esta frase. Ya hablamos de edificar, es el alfarero. ¿Ok? El alfarero edifica nuestras vidas espirituales, porque primero se empieza en el espíritu. El Señor viene primero a nuestro espíritu y de ahí adentro empieza a hacer la transformación en nuestra alma y el alma al cuerpo físico. ¿Ok? Así es como trabaja el Señor. Viene a nuestro espíritu primero, al interior, y el espíritu lo transmite al alma y el alma la transmite al cuerpo. Por eso es que nos comportamos de cierta manera y adquirimos hábitos. Pero entre más comunión tengamos nuestro espíritu humano con el espíritu del Señor, más va a ser la transformación. Vamos a quitar todo hábito malo por el poder del espíritu, nos va a ayudar, y vamos a adquirir hábitos nuevos, buenos, que nos convienen y que edifican nuestras vidas y las de nuestras familias. ¿Por qué? Porque también hay que transmitir esto a nuestras familias. ¿Sí? Entonces, le doy gracias al Eterno por haberme permitido dar esta enseñanza que es de Él, del Espíritu. Ya saben que uno no tiene nada, todo es de Él, pero es de conveniencia para nosotros. Esto sí nos conviene, de verdad. Dice la palabra, no todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Y también dice, yo no me dejaré dominar de ninguna de estas cosas. El dominio lo tengo yo, pero no por mí mismo, sino porque el Señor está conmigo y Él me ha dado de su espíritu, de su fuerza, de su energía, de su poder, para poder tener discernimiento, resistir y decidir, elegir lo que me conviene por su buena voluntad, porque es para mi bien. El Señor les bendiga, el Santo de Israel sea con todos ustedes. Amén. Ve, amén. Listo, calixto.